Buenos días amigos, un tutorial más y el día de hoy vamos a explicar qué es RAID o Redundant Array of Independent Disks. Y esta es una presentación un poco vieja, pero me gustó cómo me quedó, so vamos a utilizar esto para explicar lo mismo que utilizaba en mis clases. Ok, so para empezar vamos a explicar qué es RAID 0. Y para utilizar RAID 0 requieres dos o más discos, y RAID es un sistema no redundante, lo cual quiere decir que tras la pérdida de uno de estos dos discos, tu sistema se cae. No tienes la posibilidad de mantener tu configuración activa. So, en realidad no es redundante, aunque RAID significa Redundant Array of Independent Disks, se supone que tiene que ser redundante, pero bueno. Y la forma en la que funciona es de la siguiente manera. Si yo tengo dos discos duros de 500 GB cada uno, puedo hacer un setup de RAID 0 y el sistema va a ver un solo disco de 1 TB. Supongamos que yo voy a almacenar un archivo, como en el caso de aquí, file, right, archivo en inglés. El archivo se dividiría entre ambos discos duros dentro del sistema RAID, y tendríamos parte de ese archivo en un disco, parte de ese archivo en otro disco, por lo cual si uno de esos dos discos llegase a fallar, no tienes la información necesaria para recuperar el archivo, así que como consecuencia tu sistema se cae y tienes que reinstalar todo o reemplazar el disco dañado, reinstalar el sistema operativo, etcétera, etcétera. So, RAID 1 requiere dos discos y es un sistema redundante. RAID 1 también se le conoce como mirroring. Y la forma en la que funciona RAID 1 es utilizando dos discos duros, y la información que guardas en uno de ellos automáticamente se replica al próximo disco duro. So, supongamos en el caso de, otra vez, mi archivo file que tengo aquí, guardo una fotografía, esa fotografía se guardaría en ambos discos duros. Y no nada más son archivos que utilizas tú, como por ejemplo documentos, música, fotos, todo eso, sino es todo lo que contiene tu computadora, incluyendo Windows. So, si uno de estos dos discos llegase a fallar, pues como quiera tengo mi segundo disco duro que contiene 100% de la información de mi computadora, por lo cual mi equipo no tiene ningún tipo de pérdida de servicio, va a continuar encendido, te va a aparecer un mensaje diciendo el disco duro 0 o 1 está dañado, reemplázalo. Reemplazas el disco duro y el RAID se vuelve a rearmar. Una cosa que tienes que tener en mente es la cantidad que tienes tú disponible para utilizar es igual al disco duro más pequeño. Si tenemos un disco duro de 320 GB y uno de 500, no puedes almacenar más de 320 GB. Así que los 180 GB que no están siendo utilizados en ese disco duro de 500, pues no se van a utilizar, van a estar ahí extras básicamente, o fuera del RAID. RAID 5 requiere 3 o más discos duros y también es redundante. En la tecnología RAID 5 la información se escribe en todos los discos, pero se incluye un archivo de paridad. En caso de pérdida de uno de los discos, los archivos de paridad toman el lugar de parte de los archivos que se han perdido. Este es un ejemplo de cómo se utilizaría RAID 5 o cómo se vería. Right? So, supongamos que tenemos tres discos duros corriendo en RAID 5, guardas un archivo, el archivo se divide entre los tres discos duros, junto con un archivo de paridad que predeciblemente puede convertirse en los datos que se pierdan de otro. So, supongamos que perdemos este disco duro, right? So, nos falta la I para completar nuestro archivo file. Estos datos de paridad se convertirían en los datos que hemos perdido para mantener tu equipo encendido y para mantener tu sistema funcionando y no tener esa pérdida de servicio, que es lo más importante y la razón por la cual utilizamos RAID más que nada. Como puedes ver en la parte de abajo, hicimos el cálculo. So, si tenemos tres discos duros de 500 GB, ¿por qué tengo 1 TB de información que yo puedo utilizar? Si
3 discos de 500 GB equivalen a 1.5 terabytes. Pues esos son los costos de paridad. Esos archivos que predeciblemente pueden convertirse en los datos que vas a perder de otro disco duro ocupan espacio, y la forma en la que lo sacas es la suma total de todos tus discos duros divididos entre el número de discos duros que tienes. Digamos, en el caso de nosotros, si tenemos 3 discos duros de 500, eso nos da un equivalente a 1500 GB. Divididos entre los 3 discos duros que tenemos, nos da 500. Eso es el monto que los archivos de paridad van a ocupar, lo cual nos deja a nosotros un total de 1000 GB o 1 terabyte de espacio para poder almacenar información. Después también tenemos RAID 3, requieres 4 o más discos y también es un sistema redundante, y es algo similar, de hecho puedes utilizarlo también con 3 discos, es algo similar a RAID 5, con la diferencia de que en RAID 3 los archivos de paridad se almacenan en un disco específico, no se esparcen por todos los discos dentro de RAID. Digamos, aquí tenemos nuestros 3 discos duros, right? Y guardas un archivo, el archivo se divide entre 2 discos duros y archivos de paridad son creados en el tercero. Si uno de estos discos duros llegase a fallar, como por ejemplo en este caso, el tercer disco se convertiría en la información que perdiste para mantener la funcionalidad de tu equipo y así mantener tu sistema andando y no tener pérdida de servicio. Yay. Y después tenemos RAID 10 o RAID 01, como le quieran llamar, dependiendo de los gustos de cada quien. Y la forma en la que RAID 10 funciona es mezclando la funcionalidad de RAID 10, de RAID 0 y RAID 1. En RAID 0 quedamos que lo utilizamos para poder expandir, right? Tú tienes un archivo y el archivo se divide en los 2 discos duros. Y en RAID 1 tú tienes un archivo y el archivo se copia en ambos discos duros. Pues en RAID 10 vas a hacer las dos cosas. Esta es la forma en la que se vería RAID 10. Tendríamos que tener 4 discos duros. Y si tuviéramos un archivo, ese archivo se guardaría en su totalidad en 2 discos duros, right? Se guarda en uno y se replica en el otro. Y después se dividiría entre los otros 2 discos duros. Tienes RAID 1 y RAID 0 corriendo al mismo tiempo. ¿Qué pasa si perdemos este disco? Pues no importa, porque tenemos 2 discos duros que tienen el 100% la información que necesitamos. ¿Y qué pasa si perdemos también este disco duro? Pues no importa, porque seguimos teniendo 2 discos duros que tienen 100% la información de nuestra computadora. ¿Y qué pasa si perdiéramos también ese disco duro? Bueno, no importa, porque tenemos ahora, aunque sea un disco duro que contiene 100% la información de nuestra computadora. Así que nuestro sistema no tiene pérdida de servicio, se mantiene encendido. Tienes un mensaje que te dice que 3 discos duros están dañados, los tienes que reemplazar y se acabó. Ahora, ¿pero qué pasaría si perdemos este disco duro? Y también perdemos este disco duro. Todo nuestro RAID 1 se cae, se pierde, se daña, los discos duros se queman. No importa, porque entre estos 2 discos tienes el 100% de la información de tu computadora. Tu computadora no se apaga, no tiene pérdida de servicio, se mantiene encendida, te sale un mensaje diciendo tu RAID 1 se fue al carajo. A cambiarlo, right? A cambiar esos 2 discos duros. ¿Qué pasaría si perdemos este disco duro y este disco duro? Y aparte también perdemos este disco duro. El disco duro restante no tiene la cantidad suficiente de información para mantener tu sistema activo, así que en este caso nuestro sistema se cae y tienes muchísima mala suerte. No vayas a trabajar, quédate en casa, o más bien si estás en el trabajo, regrésate a casa y escóndete hasta que se acabe el día, porque para que se dañen esos 3 discos duros específicamente está muy difícil. Y una forma en la que lo puedes hacer aún más difícil de que pase es cuando estás armando RAIDs, y esta es mi recomendación: utiliza discos duros de diferentes marcas. No vayas a comprar 4 discos duros marca Western Digital, porque los discos duros Western Digital van a tener las mismas debilidades entre sí.
O sea, si te compraste un disco que es susceptible a cierto voltaje y tienes 4 de ellos en un RAID, van a fallar los 4. Es preferible comprar discos duros de diferentes marcas para armar RAID, porque entre ellos mismos van a tener diferentes debilidades y diferentes fortalezas. Es una recomendación que yo les doy a ustedes. Alright. ¿Cómo vamos a calcular cuánto espacio de RAID tenemos? Pues vas a sumar el número total de todos los discos que tienes dividido entre 2. So, en el caso de nosotros tenemos 4 discos de 500, right? Nos da un igual a 2000 gigabytes o 2 terabytes. Dividido entre 2 nos da un espacio total de 1 terabyte. Ese es el espacio que nosotros vamos a poder utilizar para almacenar. Y si te fijas, es básicamente el espacio que RAID 0 está utilizando en este caso. Pero no necesariamente tiene que ser así. Simplemente es la suma total de todo el espacio disponible que tienes entre todos tus discos, o los 4, divididos por la mitad. Y ese es el espacio que tú puedes utilizar. Ok, espero que les haya gustado, espero que les haya ayudado. Hasta la próxima.